Arrojada a la calle en una noche helada, con las manos vacías, Alma de 60 años, solo tiene un refugio, un establo podrido donde un caballo ciego muere de hambre. Su yerno le robó todo. Ahora ella y este animal son su única salvación. Si crees en el karma, suscríbete al canal. Si ella no repara ese techo antes de la tormenta, ambos morirán. Pero el yerno no sabe que lo hallado bajo el estiércol bastará para destruirlo. Aquel sonido, el clic seco de la cerradura de hierro al girar, era un sonido tan pequeño, pero en esa noche resonó como un trueno dentro del pecho de Alma. La pesada puerta de roble macizo, la misma puerta que su difunto esposo había tallado con sus propias manos hace 32 años, se cerró para siempre frente a su cara. Se quedó allí parada por un instante, con los pies hundidos en el lodo del camino. No gritó, no golpeó la madera rogando que la dejaran entrar. Las mujeres del campo no gastan saliva en lágrimas inútiles cuando saben que el invierno ya se les metió en los huesos. El viento soplaba fuerte, trayendo un olor a pino mojado y a tierra fría. Alma llevaba puesto apenas un chaleco de lana gris, gastado en los codos, y una falda oscura que ya empezaba a empaparse con la llovizna. La humedad le calaba hasta las rodillas. Apretó la mandíbula. En su mano derecha solo llevaba una pequeña bolsa de tela. Nada más. Toda una vida de sudor, de madrugadas amasando pan, de encender el horno antes de que el sol asomara. Se quedó atrapada detrás de esa puerta de roble. Y el dueño de esa llave ahora era el hombre de zapatos pulidos y palabras perfumadas. Su yerno. Hacía apenas 2 semanas que la tierra había cubierto el ataúd de su única hija. Una fiebre extraña, de esas que queman el cuerpo por dentro y que los médicos de la ciudad no saben curar, se la llevó en menos de 5 días. Alma estaba vacía. Su mente flotaba en una niebla espesa, de esas que no te dejan ver ni tus propias manos. Fue en ese preciso momento, cuando el olor a cera de las velas del velorio aún no salía de la sala, que el yerno se acercó. Él siempre fue un hombre de camisas almidonadas y manos suaves, manos que nunca habían sostenido una azada, pero que sabían contar billetes con una rapidez asombrosa. Con una voz suave, casi compasiva, le puso una pluma de tinta negra entre los dedos temblorosos de Alma. Le dijo que eran papeles para cubrir los gastos del médico, trámites del boticario, cosas legales que una mujer mayor no necesitaba entender. Y Alma, con la mirada perdida en la mecedora vacía de su hija, firmó. Trazó su nombre con letras torpes sobre el papel grueso. No sabía que, con ese simple movimiento de muñeca, estaba entregando la granja, los campos de trigo, la casa grande y hasta el último plato de cerámica de la cocina. La verdad no tardó en mostrar sus colmillos. En cuanto el sello del notario se secó, el tono de voz del yerno cambió. Ya no había compasión, solo quedaba la prisa de quien quiere limpiar la casa de estorbos. Le dijo que la propiedad ahora era suya, que la presencia de la anciana arruinaba sus planes de vender la tierra a unos comerciantes del norte. Le dio 1 hora para empacar, solo 1 hora para resumir 60 años de respirar en ese lugar. Alma subió las escaleras de madera por última vez, tocó la barandilla lisa, pulida por el roce de sus propias manos durante décadas. Entró a su habitación. No se llevó la ropa de domingo, ni las mantas gruesas que el yerno ya reclamaba como suyas. Metió en su bolsa apenas un par de calcetines gruesos, una blusa de repuesto y el cepillo de cerdas duras. Cuando bajó, el hombre la esperaba en el pórtico, con los brazos cruzados y una mirada dura, impaciente por asegurar el pasador. Y así Alma comenzó a caminar. El barro se pegaba a las suelas de sus botas de cuero viejo, haciéndolas pesadas como bloques de plomo. Cada paso requería un esfuerzo físico, un tirón sordo en las pantorrillas. La lluvia fina se mezclaba con el sudor frío de su frente. Dejaba atrás los campos que ella misma había limpiado de piedras. Podía oler el pasto húmedo que ella había sembrado.
todo era suyo. Pero legalmente ya no le pertenecía nada. No sentía ira en ese momento. La ira es un lujo para los que tienen el estómago lleno y un techo donde resguardarse. Alma sentía algo mucho más primitivo, el instinto de no morir congelada. El frío de la noche era como un cuchillo afilado rozándole la nuca. El camino rural estaba oscuro, iluminado apenas por la luz pálida de una luna que se escondía detrás de nubes espesas. El sonido de sus propios pasos en el lodo era la única compañía. Un ritmo monótono y cansado. Sabía que no podía ir al pueblo. El yerno ya se había encargado de esparcir rumores, diciendo que la vieja había perdido la razón tras la muerte de su hija, que era un peligro, una carga. Los vecinos, temerosos de involucrarse en pleitos de familia y de dinero, cerrarían sus puertas. En el campo, el miedo a los ricos es a veces más fuerte que la caridad. Alma lo sabía, conocía las reglas de esa tierra áspera. Por eso no tomó el camino principal hacia las luces del pueblo. Giró a la izquierda, hacia el sendero olvidado, donde la maleza crecía alta y espinosa, rasgándole la falda. Caminó durante casi 2 horas. Las piernas le temblaban por el esfuerzo y el frío le entumecía los dedos de las manos, hasta que ya no sentía la tela de su propia bolsa. Al final del sendero, escondida entre árboles desnudos y sombras largas, se alzaba una estructura torcida. El viejo establo de la periferia, un lugar que nadie había usado en 15 años. El techo estaba hundido por un lado. Las tablas laterales estaban podridas por la humedad, y el viento silbaba a través de las grietas, como si el edificio entero estuviera gimiendo de dolor. Era el retrato del abandono total. El punto exacto donde terminaba el mundo y empezaba la nada. Alma se detuvo frente a la puerta rota. El olor a madera húmeda y a descomposición la golpeó en la cara. Empujó la tabla suelta con el hombro. La madera crujió, soltando una lluvia de polvo y telarañas secas que le cayeron sobre el cabello encanecido. Dio un paso adentro, hundiéndose en una capa gruesa de paja vieja y estiércol fosilizado. Estaba oscuro como la boca de un pozo. El interior del establo era una negrura total, una cueva olvidada por la luz. Alma se quedó quieta en el umbral, dejando que sus ojos cansados se acostumbraran a las sombras. El aire allí adentro era pesado, casi asfixiante. Olía a encierro prolongado, a madera a medio pudrir, a tierra mojada y a un rastro amargo, penetrante, de amoníaco. Cada paso que daba hacia el centro hacía crujir la paja reseca bajo la suela de sus botas. El viento se colaba por las innumerables rendijas de las paredes laterales, trayendo el frío de la madrugada directamente a sus huesos. Ella avanzó con los brazos extendidos, buscando a tientas un rincón donde el techo no goteara. Un pequeño espacio para acurrucarse, abrazar sus propias rodillas y simplemente pasar la noche sin congelarse. Fue entonces cuando lo escuchó. No era el crujido del viento en las vigas. Era un sonido ronco, áspero, como el fuelle de una fragua vieja luchando por tragar aire. Un resoplido débil que venía de la esquina más oscura del fondo del establo. Alma contuvo la respiración. Su corazón, que latía despacio, dio un vuelco repentino. Avanzó muy despacio, arrastrando los pies en el lodo y la paja para no tropezar. Extendió la mano derecha hacia el vacío negro. Sus dedos callosos, helados por la lluvia de la calle, chocaron contra algo sólido y cálido. Algo que se movió con un sobresalto torpe y pesado. Era piel áspera, cubierta por una costra gruesa de barro seco, mugre y sudor rancio. Alma palpó con cuidado, guiándose solo por el tacto. Sintió el relieve de las costillas asomando bajo esa piel tirante, afiladas como cuchillas, marcando el cuerpo de un animal inmenso que llevaba semanas, tal vez meses, sin tragar un bocado decente de pasto. Subió la mano temblorosa por el cuello largo y huesudo hasta llegar a la cabeza. Tocó una crin enredada
llena de nudos tiesos por la suciedad acumulada. El animal dejó escapar un quejido bajo, un sonido que partía el alma por la mitad, y movió la cabeza pesada hacia ella. Cuando la poca luz de la luna logró colarse por un agujero enorme del techo hundido, Alma por fin pudo verle el rostro. Era un caballo muy viejo, de pelaje color castaño apagado, casi gris por el polvo. Pero lo que la detuvo en seco, obligándola a taparse la boca con la mano, fueron sus ojos. Estaban cubiertos por una tela blanquecina, opacos, vacíos. El animal era completamente ciego. El dueño anterior no tuvo siquiera la decencia de darle un final rápido. Seguramente consideró que una boca inútil no merecía el gasto de una bala, y lo dejó allí, encerrado, atado a un poste podrido con una soga de cáñamo corta que le había quemado la piel del cuello, simplemente esperando a que la muerte de hambre hiciera su trabajo silencioso. Alma no sintió lástima. La lástima es un sentimiento débil para los que observan desde lejos. Ella sintió un latigazo de reconocimiento puro. Ahí estaban los dos, frente a frente, una mujer vieja a la que le habían robado su hogar, su historia, su dignidad, y un caballo ciego al que le habían robado la luz y el derecho a galopar. Dos seres arrojados a la basura, por un mundo que solo valora lo que produce ganancia rápida. Ella deslizó la mano por el hocico del animal. Estaba áspero, agrietado por la falta de agua. El caballo no intentó morderla, no intentó tirar de la soga para huir. Simplemente bajó la cabeza gigantesca y la apoyó contra el hombro empapado del chaleco de Alma. Un gesto de rendición absoluta. Un animal inmenso buscando el calor escaso de un cuerpo humano tembloroso. Alma tragó saliva. El nudo en su garganta era duro como una roca del camino. Usó sus dedos entumecidos para aflojar el nudo de la soga que lo lastimaba, liberando el cuello herido del animal. Sabía muy bien que si se quedaban parados llorando sus desgracias, el frío de la madrugada los mataría a los dos sin piedad. Necesitaba generar calor. Necesitaba hacer una especie de nido en medio de toda esa miseria. Se apartó del caballo por un momento y empezó a patear la paja del suelo del establo, empujando con las botas la capa superior, que estaba mojada y podrida, para buscar la paja más seca que pudiera quedar en el fondo. Se arrodilló en la tierra compacta. Sus manos desnudas escarbaban con desesperación, arañando el suelo, juntando los tallos secos en un montón. El olor a polvo viejo y encierro le picaba en la nariz, haciéndola toser. De repente, las uñas de su mano derecha rasparon contra algo duro. Hizo un ruido sordo. No era una roca del suelo. No era un pedazo de madera suelta de la pared. Tenía una forma rectangular perfecta, envuelta en un trapo encerado que estaba tieso, casi petrificado por los años y la humedad. Alma frunció el ceño, apretando los ojos en la penumbra. Tiró del bulto, clavando los dedos en la tierra y desenterrándolo de debajo de una capa de estiércol fosilizado y paja compactada. Pesaba en sus manos. Lo llevó hacia el único rayo de luz de luna. Con los dedos rígidos, torpes por el frío extremo, desató el cordel podrido que lo mantenía cerrado y desenrolló la tela crujiente con lentitud. Era un cuaderno bastante grueso, con las tapas forradas en cuero marrón oscuro, muy gastadas en las 4 esquinas por el uso constante. Alma pasó la yema del pulgar por la cubierta. Conocía ese cuero. Conocía esa textura particular. Un escalofrío que no tenía nada que ver con el clima le recorrió la espina dorsal. Abrió el cuaderno. Las páginas amarillentas, algunas con manchas de humedad en los bordes, estaban llenas de anotaciones, letras inclinadas, apretadas, trazadas con una mano firme en tinta que el paso del tiempo había vuelto color sepia. Era la letra de su esposo. Letra inconfundible,
Alma acercó las páginas a la luz pálida y entrecerró los ojos para enfocar la vista. Leyó el primer renglón, luego el segundo. Su respiración se aceleró de golpe. Aquello no era un simple diario de siembras. No hablaba del clima ni de la cosecha de maíz. Era el libro de cuentas, pero no de dinero cobrado. Era el libro mayor de los favores. Su esposo, aquel hombre callado, de manos duras pero de corazón gigantesco, nunca en su vida dejó a un vecino tirado en la desgracia. Durante más de 40 años había prestado herramientas caras, había cedido porciones de tierras para que otros plantaran, había regalado cientos de kilos de harina en los inviernos crueles, había pagado con su sudor las medicinas de personas que no tenían un centavo en los bolsillos, y absolutamente todo estaba ahí, escrito con paciencia. Cada favor estaba anotado con fecha exacta, nombre completo de la familia y el detalle de la deuda. Nombres de hombres importantes que ahora, viéndola en desgracia, miraban hacia otro lado. Nombres de familias enteras, prósperas en el presente, que le debían su propia supervivencia a la mano generosa de su marido en el pasado. Eran deudas de gratitud profunda, favores de honor que nunca, jamás, fueron reclamados ni cobrados en vida por él. Alma cerró el cuaderno de golpe y lo apretó contra su pecho con ambas manos, sintiendo el cuero helado contra su ropa húmeda. En ese establo oscuro y en ruinas, rodeada de un olor a muerte y abandono total, sentada en la tierra junto a un caballo ciego, Alma sintió que la sangre caliente le volvía al cuerpo de golpe. Ese cuaderno no era un pedazo de papel viejo y olvidado, era la memoria viva de su familia. Era la prueba irrefutable de quiénes eran los verdaderos pilares de esa comunidad. El yerno creía que le había quitado todo el poder, pero la tierra tiene una forma muy extraña de esconder las armas verdaderas debajo del barro. Alma cerró los ojos, apoyó la espalda contra la pared de madera y el caballo ciego acercó su cabeza para calentarle las piernas con su aliento. La noche iba a ser larga y fría, pero Alma ya no era una víctima esperando morir. La primera luz de la mañana entró por las rendijas como navajas afiladas. No traía calor, solo un gris sucio que mostraba la miseria del establo en toda su crudeza. Alma abrió los ojos y sintió que cada hueso de su cuerpo le pasaba factura. Dormir acurrucada en la tierra húmeda, a sus 60 años, era un castigo que te dejaba la espalda tiesa como una tabla de roble. Intentó levantarse, apoyando las dos manos en el suelo, y un dolor agudo le cruzó desde la cintura hasta la nuca. Respiró hondo, soltando un vaho blanco por la boca. A su lado, el caballo ciego movió las orejas. Había pasado la noche de pie, con la cabeza gacha, cerca de ella. Alma se sacudió los restos de paja de la falda y se frotó los brazos para hacer circular la sangre. No había tiempo para lamentarse. El estómago le gruñía, pero el de aquel animal debía estar peor. Lo primero era el agua. Sin agua, no hay vida, ni para las bestias, ni para la gente. Buscó por los rincones del establo y encontró un viejo cubo de zinc abollado. El asa de alambre estaba oxidada y áspera. Alma salió al aire libre. El viento de la mañana le cortó las mejillas. Recordaba que, a un poco más de 1 kilómetro hacia el sur, bajando una pequeña pendiente de piedras sueltas, corría un arroyo estrecho. Empezó a caminar. Las botas se le hundían en el barro helado, pero ella no paró. Cuando llegó al agua, se arrodilló en la orilla mojando la tela de su falda. Hundió el cubo. El agua estaba tan fría que le entumeció las manos al instante. Levantar el cubo lleno fue una prueba de fuego para sus hombros cansados. El alambre oxidado se le clavaba en las palmas de las manos, dejando marcas rojas profundas, casi cortando la piel. El camino de regreso fue un tormento lento. El agua se derramaba por los bordes, salpicándole las botas, empapándole los calcetines de lana. Cada 10 o 15 pasos tenía que parar,
apoyar el cubo en el suelo, tomar aire y volver a levantarlo. Al entrar al establo, el caballo relinchó bajito, olía la humedad. Alma se acercó y le puso el cubo casi tocando el hocico. El animal bajó la cabeza de golpe y empezó a beber con una desesperación que daba miedo. El sonido del agua bajando por su garganta seca resonaba en el silencio del lugar. Bebió hasta la última gota, levantando la cabeza al final con el agua escurriéndole por la barbilla. Alma lo miró a esos ojos blancos y opacos. Usó la manga de su blusa para secarle el hocico con suavidad, pero el agua no era suficiente. El techo era el verdadero enemigo. Miró hacia arriba. Faltaban muchas tejas y las tablas estaban podridas. Si la tormenta que se anunciaba con esas nubes grises llegaba antes de tapar esos huecos, el frío los mataría en la noche. Alma no tenía herramientas, no tenía martillo, no tenía clavos nuevos, ni tablas de repuesto. Salió de nuevo y buscó un pedazo de rama gruesa tirada en el suelo. Iba a usar lo único que la tierra siempre ofrece gratis, el barro. Con el palo de madera, empezó a cavar en la tierra mojada frente a la puerta. Rompió los terrones duros, arrancó raíces de maleza con las manos desnudas. Luego fue a buscar puñados de pasto seco que crecía alrededor del corral viejo. Mezcló la tierra, el pasto muerto y un poco de agua del arroyo que trajo en un segundo viaje. Se remangó la blusa y hundió ambas manos en esa mezcla helada. Amasar el barro le recordó a los tiempos en que amasaba pan en la cocina caliente de su antigua casa. Pero esto era diferente. El barro frío se le metía debajo de las uñas y las piedras pequeñas le raspaban los nudillos hasta hacerlo sangrar en cortes finos. Arrastró una caja vieja de madera de manzano que encontró en un rincón y la puso justo debajo de la peor gotera del techo. Se subió con cuidado. Las piernas le temblaban por el esfuerzo. Agarró puñados de esa mezcla pegajosa y pesada y empezó a tapar las grietas desde abajo. Aplastaba el barro con la palma de la mano abierta, empujando con fuerza contra la madera podrida para que el pasto sirviera de amarre. Una astilla suelta se le clavó en la base del pulgar derecho. Sintió el pinchazo caliente, pero no se detuvo. Apretó los dientes, sacó la astilla con las uñas de la otra mano, se limpió la gota de sangre en el delantal y siguió untando barro. Trabajó sin descanso durante 4 horas seguidas. El sudor le corría por la frente, mezclándose con la tierra, cayéndole en los ojos y provocando un escozor molesto. Cuando terminó de sellar el último hueco importante, bajó de la caja casi dejándose caer. Tenía los brazos pesados como plomo. Miró sus manos. Estaban irreconocibles, cubiertas de una costra gruesa de lodo, llenas de rasguños, con los dedos hinchados por el trabajo bruto. Pero al mirar hacia arriba, vio que la luz del cielo gris ya no se colaba por el techo. Lo había logrado. Ahora necesitaba fuego. Juntó piedras medianas que encontró afuera y formó un pequeño círculo de contención en el centro del establo, sobre la tierra pisada. Salió a buscar ramas secas, cortezas de árboles muertos y hojas que no estuvieran húmedas. Las apiló con cuidado. En el fondo de su bolsa tenía un pedazo de pedernal viejo y un trozo de hierro que su marido siempre llevaba encima para encender la pipa. Golpeó el hierro contra la piedra. Una chispa. 2. A la quinta vez, una pequeña brasa saltó sobre un montoncito de musgo seco. Alma se agachó, apoyó las rodillas en el suelo y sopló muy despacio, con los labios casi cerrados, cuidando que el aire fuera suave para no apagar la brasa. Un hilito de humo gris empezó a subir. El olor a leña quemada inundó el aire. Sopló de nuevo. Una pequeña llama amarilla y azul cobró vida. Le fue poniendo ramitas delgadas, una por una, alimentando el fuego como quien alimenta a un recién nacido. El calor empezó a irradiar, acariciando su rostro sucio y cansado.
El caballo ciego escuchó el crujir de la madera y sintió el calor. Dio 2 pasos lentos, arrastrando las pezuñas, y se acomodó cerca de la luz naranja, bajando el cuello gigante hacia la anciana. Alma se sentó en el suelo. Cruzó las piernas doloridas y estiró sus manos llenas de heridas hacia las llamas. El dolor en los músculos seguía ahí, feroz y constante, pero por primera vez en 4 días, Alma sintió que su corazón volvía a latir al mismo ritmo que la tierra. El fuego crujía, el animal respiraba tranquilo a su lado, y el techo ya no goteaba. No era una casa, pero esta noche ya no morirían de frío, pero el calor del fuego no llena el estómago. Al amanecer del 3er día, el hambre ya no era un gruñido sordo, era un calambre punzante que le doblaba la cintura a Alma. Ella sabía muy bien que no podía vivir solo de agua helada y del calor de las llamas de su pequeña fogata. Dejó al inmenso caballo ciego descansando cerca de las cenizas aún tibias y salió a recorrer los límites polvorientos de la propiedad abandonada. Caminó arrastrando los pies entre los matorrales muertos, con los ojos fijos en la tierra negra y agrietada. Caminó durante 2 horas hasta que encontró un viejo sembradío, o lo que quedaba de él. Los cuervos y el tiempo habían arrasado con casi todo, pero escarbando bajo la maleza gruesa, encontró algunas mazorcas de maíz secas, olvidadas por la última cosecha de hace años. Los granos estaban duros como piedras pequeñas, amarillos y completamente arrugados. Se sentó en el suelo frío, llenando su delantal con esas mazorcas miserables. Desgranó una por una, usando sus pulgares agrietados hasta que le sangraron las cutículas. Luego buscó 2 piedras planas y lisas cerca del arroyo. Las lavó bien, de vuelta en el establo, puso los granos duros sobre la piedra más grande y, con la otra, empezó a moler. El sonido del choque de las piedras era constante, rasposo, casi ensordecedor en el silencio del lugar. Hacía falta mucha fuerza en los hombros y los de Alma ya estaban agotados. El dolor le subía por los brazos, se le anidaba en el cuello apretando los músculos, pero no dejó de presionar. Sudaba y molía. Lo que obtenía no era harina fina y blanca de los costales de la ciudad. Era una arenilla gruesa, rústica, mezclada con un poco de polvo de piedra gris. Juntó esa harina áspera en un cuenco improvisado con una corteza de árbol. Le echó un chorrito de agua del arroyo y amasó con los dedos hasta formar una pasta amarillenta y densa. Limpió una piedra plana, la acercó a las brasas rojas del fuego y cuando la superficie estuvo bien caliente, aplastó la masa sobre ella. El sonido de la masa cocinándose, ese siseo agudo al tocar la piedra ardiente, fue la mejor música que había escuchado en semanas. El olor a maíz tostado, a humo de leña y a tierra se elevó por el establo inundando el aire. Cuando la torta estuvo lista, dura por fuera y apenas cocida por dentro, Alma la partió por la mitad con las manos temblorosas. El vapor caliente le dio en la cara. No dudó ni un solo segundo. Acercó la primera mitad al hocico del caballo ciego. El animal olfateó el aire, movió las orejas y tomó el pedazo de pan rústico con sus labios suaves y gruesos, masticando despacio, haciendo crujir la costra dura. Solo entonces, Alma se llevó la otra mitad a la boca. Estaba seca, rasposa, sabía a humo y a polvo, pero en ese preciso momento le supo a un banquete. Masticó cada bocado con lentitud, saboreando el peso de la comida caliente cayendo en su estómago vacío. Pasaron 7 días exactamente así. Una semana entera donde la rutina de supervivencia se convirtió en su única religión. Despertar antes del alba, acarrear agua del arroyo hasta que los brazos le temblaban de fatiga extrema, buscar pastos tiernos o raíces dulces para el animal, moler maíz seco hasta que le sangraban las manos, mantener el fuego vivo. Su cuerpo empezó a cambiar drásticamente.
La grasa de sus mejillas desapareció por completo, dejando ver unos pómulos afilados. Su piel, ya curtida por los años, se oscureció aún más por el humo constante del fuego cerrado y el sol frío de invierno. Las manos de Alma ya no parecían manos de mujer, parecían herramientas de labranza viejas, callosas, manchadas de tierra que el agua del arroyo ya no podía quitar, con las uñas rotas y llenas de lodo, pero su mirada había cambiado por completo. La neblina de desesperación en sus ojos, aquella tristeza paralizante del día en que firmó los papeles del yerno, se había esfumado. Ahora, en sus pupilas oscuras, solo había una determinación feroz. El caballo también empezó a responder a ese ritmo de trabajo mudo. Su pelaje opaco y lleno de costras comenzó a limpiarse gracias a las horas que Alma pasaba cepillándolo con un manojo de paja seca. Aunque sus ojos seguían blancos e inútiles, sus oídos se volvieron agudos. Reconocía el paso arrastrado de las botas de Alma al instante. Cuando ella entraba con el balde de agua, él giraba la gran cabeza en su dirección y soltaba un bufido corto, como un saludo silencioso. Él había aprendido a confiar de nuevo, y ella había encontrado un ancla enorme y silenciosa en ese cuerpo herido. Fue en la mañana del 10º día, cuando la soledad absoluta de ese lugar se rompió. Alma estaba afuera, intentando arrancar unas raíces gruesas con su palo de madera, cuando escuchó un sonido extraño. Un paso irregular en el camino de tierra. Un golpe fuerte de bota, seguido de un arrastre ligero. Se puso de pie rápidamente, apretando el palo en su mano como si fuera un arma, lista para defender su refugio miserable de cualquier invasor. Por el sendero de tierra batida, apareció la figura de un hombre mayor. Era bajo, de hombros muy anchos y pecho robusto como un barril, pero caminaba con una cojera muy marcada en la pierna izquierda. Llevaba puesto un sombrero de ala ancha, deformado por los años, y un delantal de cuero grueso, manchado permanentemente de hollín negro y grasa. Era Mateo, el herrero del pueblo. Un hombre de pocas palabras, conocido por tener las manos más hábiles de la región entera y el carácter más cerrado y solitario. Alma lo conocía de vista, de los tiempos antiguos en que su esposo le llevaba herramientas rotas a reparar a la fragua. Mateo no se detuvo a gritar un saludo desde lejos. Avanzó en silencio absoluto hasta llegar a unos 3 pasos del establo. No la miró con lástima, ni le preguntó qué hacía una viuda viviendo en la miseria rodeada de estiércol. Cosas que cualquier otro vecino chismoso habría preguntado con malicia. Simplemente bajó al suelo un gran atado de lona que traía cargando sobre el hombro derecho. Lo desató con sus dedos gruesos, llenos de cicatrices blancas de quemaduras antiguas. Adentro había un montón enorme de hierba de alfalfa, fresca, húmeda y muy verde, cuyo olor dulce cortó el aire frío del establo al instante. También había una bolsa de tela pequeña que sonaba a metal chocando, y un martillo de mango gastado por el sudor. Alma se quedó quieta, sin saber qué decir, con el palo de madera aún apretado en el puño. Mateo señaló con la barbilla hacia la puerta podrida del establo, la misma que colgaba de una sola bisagra oxidada, y que Alma tenía que levantar a puro pulso desde abajo para poder cerrar por las noches. «Esa puerta no va a aguantar el próximo ventarrón», dijo Mateo con una voz muy grave, áspera como el roce de 2 limas de hierro raspando. No dijo buenos días. No dijo vine a ayudarte porque me das pena. Sin esperar ninguna respuesta de Alma, el viejo herrero caminó directamente hacia la puerta de madera colgante. Sacó un puñado de clavos grandes, gruesos, oscuros y pesados de su bolsa, y empezó a golpear. El sonido metálico del martillo contra las cabezas de los clavos resonó por todo el valle vacío. Cada golpe era certero, seguro de su fuerza. Alma observaba en silencio, apoyada en la cerca podrida, viendo cómo los músculos de la espalda del anciano se tensaban bajo su camisa de franela a cuadros. En apenas 15 minutos de trabajo bruto,
La puerta quedó perfectamente firme, encajada en su marco, capaz de soportar el empuje de la peor tormenta de invierno. Luego, Mateo agarró el montón de alfalfa verde con ambas manos y lo tiró hacia el interior del establo, justo donde el caballo ciego esperaba. El animal levantó la nariz grande, olfateando el festín inesperado, y comenzó a masticar con una avidez ruidosa. Mateo guardó el pesado martillo en la bolsa, se sacudió el polvo del delantal de cuero negro y miró a Alma por primera vez directo a los ojos. Sus ojos eran oscuros, hundidos bajo unas cejas pobladas, acostumbrados a mirar el fuego directo de la fragua. Tu esposo me arregló el eje de la carreta en medio de una tormenta, cuando yo me rompí la pierna hace 10 años, y nadie más quiso salir de su casa. Nunca me dejó pagarle, soltó el herrero, ajustándose el ala del sombrero con 2 dedos. Esa hierba fresca es para el caballo ciego. Los clavos de hierro son para la puerta. Dio media vuelta de inmediato y empezó a caminar de regreso por el sendero empinado, con su paso irregular, cojeando de esa pierna rígida, sin esperar un gracias de los labios de Alma, sin esperar una taza de agua para la sed, desapareciendo lentamente entre los árboles desnudos del bosque. Alma se quedó parada allí, mirando el espacio vacío que el viejo herrero dejó en el camino, sintiendo que un calor totalmente nuevo, diferente al de las brasas, se le instalaba profundo en el centro del pecho. Las semanas pasaron lentas, pesadas, marcadas por el sudor y la rutina inflexible de la supervivencia. El establo viejo ya no olía a descomposición. Ahora, el aire allí adentro estaba cargado de un aroma cálido a humo de leña constante, a paja limpia y al sudor de trabajo bruto. Alma ya no era la viuda desolada que llegó arrastrando los pies aquella primera noche. Su cuerpo se había endurecido, como la corteza de los árboles bajo el frío invierno. Tenía las manos curtidas, llenas de callosidades amarillentas, pero firmes, capaces de levantar fardos de pasto y cargar baldes llenos hasta el borde sin quejarse. El caballo ciego, al que ella empezó a llamar Silencio por su docilidad absoluta, había ganado algo de peso. Sus costillas ya no asomaban como cuchillas a través de la piel, y su pelaje castaño, ahora libre de mugre por el cepillado diario, tenía un brillo opaco, pero saludable. Se entendían a la perfección. Él seguía sus pasos cortos por el sonido del roce de sus botas. Ella anticipaba su hambre por la manera en que movía las orejas hacia el viento. La visita inesperada de Mateo, el viejo herrero rengo, había sido como una piedra arrojada en un estanque estancado. Las ondas de ese acto simple comenzaron a llegar despacio a oídos de otros. No pasó mucho tiempo antes de que la historia de la viuda testaruda, que mantenía vivo a un caballo inútil, se convirtiera en un rumor silencioso en las tabernas y la pequeña plaza del pueblo. En una tierra donde el abandono era moneda corriente, la terquedad de Alma por la vida se volvía una especie de desafío, una rareza que despertaba algo dormido en la gente. Una mañana húmeda, mientras Alma reparaba una cerca lateral, atando maderas con cuerdas rústicas, apareció un niño. Llevaba los pantalones remangados por encima del tobillo, llenos de barro seco, y sostenía un saco de arpillera contra el pecho. Sin decir palabra, dejó el saco sobre la cerca podrida y salió corriendo hacia los árboles asustado. Adentro había 3 remolachas enormes, algo arrugadas por la helada, pero sanas, y un pequeño saco con avena machacada. A los pocos días, una mujer mayor de un caserío cercano, cuyo rostro estaba surcado de arrugas profundas, pasó caminando y dejó un frasco de vidrio tapado con un trapo. Era un ungüento espeso, de olor fuerte a hierbas amargas, para las grietas de las manos de Alma. La rueda estaba empezando a girar. El cuaderno de cuero que Alma guardaba envuelto bajo el estiércol, reseco, cobraba sentido. Las personas del valle estaban recordando, a su manera tosca y callada, quién era ella
y qué representaba su apellido en esa tierra. Todo iba encontrando un orden precario, hasta el día en que un par de hombres encorbatados de la ciudad aparecieron en el camino principal, extendiendo mapas de papel grueso sobre el capó de un automóvil negro reluciente. Empezaron a clavar estacas de madera pintadas de un rojo chillón a lo largo de la ladera polvorienta, pasando justo por detrás del terreno olvidado donde se alzaba el establo de Alma. El rumor estalló rápido en el pueblo como pólvora encendida. La nueva ruta comercial, la carretera pavimentada que conectaría los mercados del norte con el puerto principal, pasaría exactamente por ese viejo rincón abandonado. Esa tierra seca y estéril de repente valía oro. El yerno de Alma era un hombre que podía oler el dinero en el aire antes de que cayera de las nubes. Esa misma tarde, antes de que el sol cayera por detrás de las montañas pintando el cielo de morado, el silencio del rancho se rompió por el ruido de un motor acelerado. Una camioneta gris estacionó bruscamente en el inicio del camino de lodo. De ella bajó el yerno, impecablemente vestido, con un abrigo de lana fina y botas de montar de cuero reluciente que nunca habían pisado mierda de animal. Venía acompañado por otro hombre más alto, con el ceño fruncido permanentemente, portando una cartera de documentos de cuero negro brillante bajo el brazo. Un abogado o un cobrador. Alma estaba en cuclillas, sacando malas hierbas del pequeño huerto de raíces que había logrado preparar. Cuando los vio acercarse, se levantó despacio, limpiándose las manos manchadas de tierra negra en el delantal. Silencio. El caballo sintió la presencia extraña y los pasos duros y rápidos. Dio un paso atrás y bufó con nerviosismo, pateando la tierra seca. El yerno se detuvo a 3 pasos de ella, con una sonrisa fría dibujada en los labios delgados, la misma sonrisa que tuvo el día que la echó a la calle bajo la lluvia. Paseó la mirada por el establo reparado con barro, por la puerta recién clavada, por el fuego contenido, y, finalmente, miró al caballo ciego con un asco que ni siquiera intentó disimular. ¿Sigues viva, Alma?, soltó, su tono resumando una falsa amabilidad que cortaba como vidrio roto. Vaya, mírate nada más. Viviendo como los salvajes, con un animal moribundo. Deberías agradecer que soy un hombre piadoso y vengo a sacarte de esta inmundicia. Alma no respondió. Mantuvo la espalda recta y los ojos fijos en la corbata de seda roja del hombre, apretando los puños dentro de los bolsillos del delantal. Escúchame bien, anciana. Vengo a reclamar este pedazo de basura, continuó el hombre, perdiendo la paciencia de golpe ante el silencio impasible de Alma. Esta tierra fue parte de las escrituras que me firmaste hace meses, ¿lo recuerdas? Todo me pertenece legalmente. Y resulta que tengo otros planes para este espacio. Este establo será derribado a martillazos mañana mismo a primera hora. Los topógrafos necesitan limpiar el área completa. Tienes hasta el amanecer para agarrar tus 4 trapos mugrientos y largarte de mi propiedad por segunda vez. Y respecto a ese saco de huesos enfermo y ciego, señaló a Silencio con desprecio. Dile a los perros de caza del pueblo que mañana tendrán carne fresca para masticar. El abogado de traje negro abrió su cartera y sacó un papel blanco brillante con sellos azules oficiales en las esquinas, extendiéndolo hacia ella como una orden divina de desalojo inmediato. Alma no tomó el papel, no gritó histérica, no rogó piedad cayendo de rodillas. Miró los zapatos limpios de su yerno, manchados ahora con la misma tierra que ella amansaba cada día con sus manos lastimadas. Susurró, con una voz rasposa pero cargada de una fuerza oscura y pesada que jamás él le había escuchado antes. Esta tierra no es tuya. Este establo no es tuyo. Y si le tocas un solo pelo de la crin a mi caballo ciego, te juro por la memoria de mi hija muerta que te arrancaré el corazón con estas mismas manos que usaste para robarme. Trae a tus matones mañana si tienes valor, muchacho.
Yo los estaré esperando en este mismo lugar. El yerno soltó una carcajada fuerte, una risa cruel que retumbó en las paredes de madera podrida. Un último acto de arrogancia absurda antes de girar sobre sus talones pulidos y caminar de regreso a su camioneta moderna, pateando un terrón de tierra endurecida en el camino hacia la carretera principal. El abogado lo siguió a prisa, guardando sus papeles en silencio. Alma se quedó de pie, viendo el polvo que levantaban las llantas grises al alejarse rápido hacia la carretera nueva. Sintió como el caballo ciego se acercaba torpemente por detrás, empujando suavemente el hocico contra su omóplato tenso, buscando consuelo en la única persona que no lo iba a dejar morir allí. Su corazón latía a 1000 por hora, bombeando adrenalina pura. Era el miedo. Sí, el miedo antiguo a los ricos, pero envuelto en una furia sorda, candente, imposible de apagar. Caminó rápido hacia el interior oscuro del establo. Se agachó en el rincón más alejado, metió las 2 manos debajo de la capa gruesa de estiércol y paja fosilizada y sacó el pequeño bulto envuelto en trapo sucio. Acarició el cuero marrón helado del cuaderno de deudas de su difunto marido con la yema del pulgar, sintiendo cada muesca del lomo gastado. La paciencia de la tierra por fin se había agotado. Era la hora exacta de cobrar viejas facturas. La mañana siguiente amaneció congelada, con una niebla espesa y blanca que se pegaba al suelo húmedo como una segunda piel. Alma no se quedó de brazos cruzados, esperando a que llegaran los hombres de la ciudad con sus martillos para derribar su refugio. Se levantó mucho antes de que el sol asomara por detrás de los pinos. Lavó su rostro arrugado con el agua helada del cubo de zinc, sintiendo cómo el frío le despertaba hasta el último nervio del cuerpo. Se puso el mismo chaleco gris gastado, se ató el delantal manchado de barro a la cintura y cepilló el lomo de silencio con suavidad. Le susurró unas palabras incomprensibles al oído y lo tomó por la soga corta de cáñamo. No lo iba a dejar solo en el establo. Caminaron juntos, paso a paso, hacia el centro del pueblo. El sonido hueco de los cascos del animal ciego sobre la tierra endurecida por la helada era como un tambor de guerra lento, constante e imparable. Cuando llegaron al gran patio de tierra frente a la casa del alcalde, el hombre que resolvía las disputas en esa zona olvidada, ya había mucha gente reunida. El chisme vuela más rápido que los cuervos en los campos vacíos. Había decenas de vecinos amontonados, murmurando por lo bajo, frotándose las manos para combatir el frío de la mañana. En el centro del patio, parado junto a una enorme mesa rústica de roble al aire libre, estaba el yerno. Llevaba su abrigo de lana fina, perfectamente peinado, y exhibía una sonrisa triunfante, la de un lobo que ya saboreaba la sangre. A su lado, el abogado de traje negro acomodaba unos papeles blancos brillantes sobre la madera. El alcalde, un hombre viejo de bigote canoso y hombros encorvados, miraba los documentos rascándose la cabeza, sintiendo el peso aplastante de los sellos oficiales de la ciudad. Mateo, el herrero Rengo, estaba apoyado en un poste de madera cerca de la entrada del patio, con los brazos masivos cruzados sobre su pecho de barril y el ceño profundamente fruncido, apretando las mandíbulas. Al ver llegar a Alma tirando del caballo, el yerno levantó la voz con tono burlón para que todos los presentes lo escucharan claramente. Habló de la locura senil de la anciana, de cómo él, movido por la más pura caridad cristiana, la había dejado usar el establo podrido, pero que ahora el progreso y la nueva carretera exigían limpiar la zona de escombros. «Esta mujer no tiene absolutamente nada», gritó el hombre de traje elegante, golpeando la mesa de roble con la palma de la mano abierta. «Estos papeles certificados por el gobierno demuestran que soy el único dueño legítimo y absoluto de todas estas tierras, desde la Casa Grande del Norte hasta el último charco de estiércol de ese establo». El alcalde suspiró profundamente. Miró a Alma con algo de pena genuina en sus ojos cansados.
Lo siento muchísimo, Alma, dijo el viejo con voz temblorosa. Los papeles del registro de la ciudad tienen la firma oficial, la fecha nueva y el sello del gobernador. Ante la ley de los hombres de afuera, este muchacho es el dueño de todo lo que pisamos. No puedo hacer nada. El yerno sonrió mostrando los dientes blancos. Ya la escucharon a la autoridad. Saquen a esa vieja loca de aquí a patadas y lleven a ese caballo sarnoso e inútil al matadero de una buena vez. Pero Alma no retrocedió ni un solo milímetro. No tembló. Soltó la soga del cuello de Silencio. Caminó con paso firme y pesado, abriéndose espacio entre los vecinos que se apartaban en silencio al ver la dureza de piedra negra en sus ojos. Llegó hasta la mesa de roble. No gritó presa del pánico. No derramó ni una sola lágrima de impotencia. Metió la mano derecha cubierta de callosidades en el bolsillo profundo de su delantal manchado de lodo y sacó el bulto envuelto. Desenredó la tela sucia muy despacio, con un dramatismo natural que hizo enmudecer a todo el patio por completo. Levantó el viejo cuaderno de cuero marrón oscuro y lo dejó caer con un golpe seco, durísimo, sobre la mesa de madera, justo encima de los papeles blancos del abogado. El sonido resonó como un disparo de escopeta en el silencio absoluto de la mañana rural. Tus papeles nuevos de la ciudad valen lo mismo que el estiércol reseco de mi caballo, dijo Alma, con la voz rasposa pero con una claridad que cortaba el viento, resonando en cada rincón del patio de tierra. Abre este cuaderno viejo, alcalde. Ve a la página número 42. Lee en voz alta y para todos lo que está escrito ahí, con la letra de puño y letra de mi difunto esposo. El alcalde, sorprendido por la autoridad aplastante de la mujer que alguna vez fue sumisa, agarró el libro gastado con manos temblorosas. Se puso sus anteojos de alambre sobre la nariz y buscó la página indicada. Sus ojos se abrieron de par en par. Tragó saliva ruidosamente, un sonido que todos escucharon antes de empezar a leer. Fecha: 15 de noviembre de hace exactamente 38 años, leyó el alcalde, y su voz carraspeó un poco. Yo te diré de qué se trata, porque me lo sé de memoria, interrumpió Alma, señalando al yerno de traje con un dedo torcido por el trabajo bruto. El padre de tu querido yerno vino llorando a esta misma aldea en medio de la noche. Su cosecha de trigo se había podrido entera por la plaga. El banco le iba a quitar la camisa y a dejar a su familia en la calle. Tu padre, muchacho, le suplicó a mi esposo un préstamo enorme para salvar el pellejo, y mi esposo, que era más bueno que el pan caliente, se lo dio. Moneda por moneda. El yerno palideció de golpe, la sangre huyendo de su rostro. Eso es una mentira asquerosa. Son papeles viejos, cuentos de viejas. Eso no tiene ningún valor legal, gritó, perdiendo la compostura y la elegancia. Cállate la boca y déjalo leer, cobarde. Rugió Mateo desde el fondo del patio, dando un gran paso al frente con su caminar cojo, apretando los puños enormes, listo para romper huesos si era necesario. El alcalde continuó leyendo directamente del papel amarillento adjunto en la página, como garantía total de este préstamo, que jamás fue devuelto. El padre del muchacho entregó en prenda a las escrituras originales y los derechos de sangre de todas las parcelas de tierra que bordean el camino sur, incluyendo la granja grande, la casa principal de piedra y el inmenso terreno del viejo establo. La deuda nunca se pagó. La tierra, por ley de honor y firma avalada por el antiguo juez del condado, pasó a ser propiedad total, absoluta e irrevocable de mi esposo. Y al morir él, de su viuda, es decir, de Alma. El silencio que siguió a esas palabras fue sepulcral. Nadie respiraba. El cuaderno no solo era un registro de memorias, tenía clavado en esa misma página el viejo pagaré original, firmado con sangre y tinta negra espesa, con el sello hundido en cera roja
del antiguo magistrado del pueblo, un documento sagrado que, en las leyes agrarias y de honor de la región, aplastaba y destruía cualquier papel nuevo sacado con sobornos rápidos en las oficinas de la ciudad. «Ese papel brillante tuyo», dijo Alma, acercándose lentamente al yerno hasta quedar a un palmo de su cara asustada y sudorosa. «Solo dice que heredaste la tierra de tu difunto padre, pero tu padre no era dueño de absolutamente nada. Solo era el administrador miserable de una deuda gigante que jamás se dignó a pagar. Por lo tanto, no tenías ningún derecho a echarme de mi propia casa. No tenías ningún derecho a venderle ni un metro de tierra a los constructores de la carretera. Todo lo que tienes, te lo robaste». El abogado de la ciudad, un hombre muy astuto para los negocios sucios, se acercó, miró el documento antiguo, revisó el sello de cera roja intacto, sudó frío por la nuca y cerró su maletín de cuero negro de un solo golpe. Sabía perfectamente que un fraude de herencia directa en un pueblo dispuesto a lincharlos, con un título de propiedad anterior válido, los llevaría directo a pudrirse en la cárcel. Sin decir una sola palabra en defensa de su cliente, el abogado dio media vuelta, empujó a dos personas y caminó casi corriendo hacia el automóvil negro. El yerno se quedó completamente solo, despojado de su poder. Miró a los lados, buscando apoyo, buscando una salida. Pero los vecinos cerraron el círculo alrededor de él como una pared de piedra. Hombres con palas al hombro, mujeres con los brazos cruzados, todos los que alguna vez en su vida fueron ayudados por el difunto esposo de Alma, estaban ahí, mirándolo con un asco profundo. Mateo se adelantó cojeando. Le arrebató los papeles blancos al muchacho de las manos y se los entregó al alcalde. El anciano líder, con un gesto de desprecio absoluto, los rasgó por la mitad enfrente de la cara de todos y tiró los pedazos al lodo. «Te exijo que empaques tus cosas de mi casa principal antes de que el sol marque el mediodía», sentenció Alma, sin levantar la voz, con una calma aterradora que helaba la sangre. «Te vas a ir caminando, con la misma ropa fina que traes puesta y nada más, igual que como me echaste a mí aquella noche bajo la lluvia maldita. Y si te vuelvo a ver la cara cerca de mis tierras, te juro por Dios que los perros de caza de los que hablabas sí tendrán carne fresca para masticar hoy mismo». El hombre, temblando de una mezcla de ira, terror y vergüenza, con el rostro rojo como un tomate maduro, intentó balbucear una amenaza vacía, pero el herrero dio otro paso amenazante hacia él, haciendo crujir los nudillos. El yerno bajó la mirada al suelo, tragó su orgullo roto, se dio la vuelta torpemente y comenzó a caminar rápidamente, casi trotando, huyendo del pueblo de manera cobarde entre los silbidos, las risas burlonas y los insultos escupidos por los campesinos. Alma no sonrió, no levantó los brazos al cielo saltando de alegría. Simplemente cerró el cuaderno de cuero grueso, lo guardó con muchísimo cuidado en el bolsillo de su delantal manchado, caminó hacia su caballo ciego y le acarició el cuello tibio con sus dedos llenos de cicatrices. El sol rompió finalmente las nubes grises y pesadas de la mañana, iluminando el patio de tierra con una luz dorada y cálida. La justicia, aunque se había tomado su tiempo, cubierta de lodo y abandono, finalmente había llegado montada a caballo. El tiempo tiene una forma muy curiosa de curar las heridas, cuando uno decide dejar de rascarse las cicatrices y ponerse a trabajar. Pasaron 6 largos meses desde aquella mañana helada en el patio del alcalde. Alma recuperó la casa grande de piedra. Por supuesto que sí. El yerno huyó como un perro asustado y jamás volvió a asomar la cara por el condado entero. Pero, para sorpresa de todos los vecinos chismosos del pueblo, ella no volvió a instalarse en esas habitaciones inmensas y frías. Decidió vender la propiedad grande a los ingenieros de la nueva carretera por una suma justa y honesta de dinero. Y con esos billetes compró su propia paz definitiva. Decidió quedarse allí, exactamente en el mismo lugar donde la vida le había dado su segunda oportunidad.
El viejo establo podrido ya no era un establo, y mucho menos estaba podrido. Mateo, el viejo herrero de manos mágicas, apareció al día siguiente de la asamblea con su carreta cargada de madera buena de pino, vigas de roble macizo y tejas nuevas de barro rojo. No pidió permiso, simplemente empezó a clavar, a cerrar y a levantar paredes firmes. Entre los dos, con el sudor de sus frentes y la paciencia de los que ya no tienen prisa por nada en la vida, transformaron esa ruina olvidada en una cabaña rústica, cálida y pequeña. El viento de invierno ya no aullaba entre las grietas. Ahora, el único sonido que llenaba el aire era el crepitar constante y alegre de los troncos de leña seca, ardiendo en una chimenea de piedra que ellos mismos habían construido piedra por piedra. Afuera, la tierra muerta había resucitado por completo. El pequeño huerto de raíces que Alma había escarbado con sus uñas sangrantes ahora era un campo verde y ordenado, lleno de lechugas tiernas, zanahorias dulces y matas de tomates rojos que colgaban pesados bajo el sol tibio de la primavera. Y en el centro de todo, caminando con una lentitud majestuosa y tranquila, estaba Silencio. El enorme caballo ciego ahora lucía un pelaje castaño oscuro que brillaba con la luz de la mañana. Ya no estaba atado a un poste miserable. Caminaba libre por un potrero cercado con madera nueva, guiándose por el olor a hierba fresca y por el sonido del agua limpia que corría en un canaleta que Mateo le había construido especialmente para él. El sonido hueco y rítmico de sus cascos grandes golpeando suavemente sobre la cama gruesa de paja limpia era como el latido constante de un corazón gigante que envolvía toda la granja. Era una mañana clara de domingo. El sol empezaba a asomar por encima de las colinas, bañando la cabaña con una luz dorada y suave. Alma estaba sentada en una mecedora de madera en el pequeño pórtico de entrada, sosteniendo una taza de barro con café caliente entre sus manos curtidas. Ya no usaba aquel chaleco gris gastado. Llevaba un vestido azul limpio y un chal de lana gruesa sobre los hombros. A su lado, sentado en un banco tallado a mano, estaba Mateo. El herrero Rengo afilaba una navaja con una piedra de amolar. En un silencio cómodo, un silencio que no necesitaba llenarse con palabras vacías porque las almas cansadas se entienden mejor sin hacer ruido. Alma le dio un sorbo al café humeante. Cerró los ojos por un segundo sintiendo el calor bajar por su pecho y miró al caballo ciego que pastaba feliz en la distancia. Sonrió, una sonrisa genuina, profunda, de esas que solo nacen después de haber llorado todo el océano por dentro. «Sabes, la vida es muy extraña», dijo ella en voz baja, casi como un susurro para el viento. «La gente de la ciudad piensa que la tierra es solo tierra, que es sorda, que es tonta, que solo sirve para pisarla o para venderla. Pero se equivocan. La tierra no tiene ojos para ver qué ropa fina llevas puesta. Es exactamente igual que mi caballo ciego. No le importa tu apellido. No le importan los papeles del gobierno ni los sellos de cera roja. No ve nada de eso, pero te aseguro que siente. Siente perfectamente quién es el que trae el calor en las noches heladas. Siente quién derrama su propio sudor y sus propias lágrimas para quitarle las malas hierbas. Y al final, a esa persona que no se rinde, que no la abandona, a esa persona le entrega la vida de regreso, multiplicada por 100, porque las familias reales no siempre nacen de la misma sangre, a veces nacen del mismo barro, de las mismas heridas sanadas y del mismo fuego compartido bajo un techo que uno mismo levantó.